Ustedes saben, y yo creo que si están viendo este video, si me siguen hace rato, uno de los principales motivos por el cual tengo este canal de YouTube, subo videos constantemente, hago análisis, trato de crecer en esta plataforma, es porque amo hablar de fútbol y supongo que ustedes del otro lado se darán cuenta. Ahora, yo creo que el partido de hoy frente a Platense no hay mucho análisis y yo creo que la mejor imagen con la que se puede resumir este partido es la que tengo aquí detrás mío. Porque yo creo que la representación de estudiantes en este grupo de futbolistas, en estas actitudes, en un cuerpo técnico que era consolidado, que tenía el proyecto hace rato, que parecía que iba a tener todavía historia por escribir en estudiantes, se fue repentinamente y llegó uno nuevo que con aciertos y errores entendieron dentro de todo con bastante rapidez en 13 partidos lo que significa Estudiantes de La Plata y yo creo que el camino a seguir es este, el de la unión, el de el querer más, el de no conformarse, el donde los suplentes saben que son suplentes, pero se pelean en lugar, obviamente, de una competencia sana, hablando, ¿no? Futbolísticamente, y que sabe que está para más este estudiante, que con errores y con aciertos va y consigue resultados, algo que se hizo muy habitual, al menos en esta primera parte del 2026. Todavía quedan 3 partidos por Copa Libertadores, más los octavos de final, más los 16 de final de Copa Argentina, que todo esto que estoy mencionando se va a jugar previo al parate por la Copa del Mundo. Ahora vamos a ser conscientes que todavía resta para que termine el primer semestre de estudiantes, pero al menos la fase regular del torneo de apertura, que es lo único que terminó por ahora en estos primeros 6 meses de Estudiantes de La Plata del 2026, fue excelente. No existe el excelente. A ver, el fútbol perdió 3 partidos, por lo tanto, excelente no fue, pero fue muy bueno y fue la mejor que tuvo Estudiantes, por lo menos en este formato de torneo, que se juega o Copa de la Liga, o era el torneo de apertura y clausura con 30 equipos, 15 de cada zona, bla, 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 bla. Algunos me dirán, Lucas, pero en la Copa de la Liga 2022 el equipo también terminó puntero. Y sí, terminó puntero también en aquella vez, pero en aquel equipo de Russo Zielinski, me acuerdo, con una fecha de antelación, me acuerdo que llevó suplentes a Santa Fe ante Colón, que logró un empate agónico, no me olvido más. Ese también terminó primero, clasificó a cuarto de final, luego cayó con Argentinos Juniors, equipo que estuvo la Copa de la Liga 2022, no, perdió en semifinales es Argentinos Juniors, me acuerdo, porque la final la ganó Boca frente a Tigre. Estoy haciendo un repaso de memoria rápida, ¿no? Pero son más equipos, fueron mucho más partidos lo que disputó Estudiantes de La Plata, por lo tanto a mí me llega a pensar, sumado a que tiene un grupo de Libertadores mucho más complicado que el de aquel entonces en 2022, por lo que es muy meritorio lo que hizo Estudiantes en la fase regular del torneo de apertura. Vuelvo a decir, no terminó ni casualidad el semestre, porque te quedan octavo de final de este mismo campeonato, sumado a otros posibles cruces y avanzás de ronda más adelante. Te queda todavía la Copa Libertadores, ni más ni menos, ir 2 de visitante el miércoles que tenés que ganar en Perú para hacerlo valer un empate que esperemos que se haga valer como fue de local frente a Flamengo. Eh, Todavía te resta más, bueno, el posible cruce frente a Rosario Central por los 16 de final de la Copa Argentina. El semestre estudiante no terminó, queda todavía, pero por la fase regular, el haber terminado puntero con 31 puntos es muy meritorio y te sirve muchísimo para la tabla anual para final del año, si te quedas fuera de todo, decir, bueno, me meto a la Libertadores por esta vía o mínimamente una Copa Sudamericana. Vamos a meternos al partido rápidamente desde el inicio, un primer tiempo horrible, pésimo por todos lados. Si bien arrancó bien, Medina rotó todo el equipo, puso full suplentes, a excepción de Ezequiel Piovi, que no va a estar presente frente a Perú por haber llegado a la tercera tarjeta amarilla, está suspendido y no disputará la cuarta fecha de la Libertadores, por lo tanto lo decidió poner hoy de la partida. Hay un Estudiantes que no había comenzado mal, intentó poner la pelota al piso, jugar por abajo, al principio le salió, pero Platense le fue agarrando la mano y desde el principio comenzó muy intenso. ¿Y cómo era esta intensidad de Platense? Presionando bien arriba. Y Estudiantes al primero 10 minutos, pudo salir limpio desde abajo, pero luego cada vez que lo intentó ante la presión alta de Platense, siempre se equivocó.
tuvo muchísima imprecisión Estudiantes de La Plata en el primer tiempo para salir por abajo, muchísima. Y eso Platense lo aprovechó recuperando las pelotas arriba o en tres cuartos o en mitad de cancha, pero terminó absolutamente toda la jugada mal. Intentó algunos remates de fuera del área, atajó y respondió de buena manera al ruso Jakovic, que jugó de nuevo desde el arranque con la camiseta de Estudiantes, fue su sexto partido en este 2026 y sumó otra valla invicta, atajando un par de pelotas interesantes en la primera mitad, un remate también otro que había sido creo que de Gauto, o no recuerdo bien, lo respondió cuando lo exigieron a Jakovic, y Estudiantes, que había comenzado bien el partido, se fue diluyendo. Cetré había comenzado muy activo por el sector derecho, Aguirre jugó por izquierda en este caso, jugó Lucas Alario en vez de Adolfo Gaich, que iba a ser de la partida, pero debido al fallecimiento de un familiar, se le dio de baja en la concentración y no estuvo ni presente en Vicente López. Si en algún momento Gaich ve esto, se le hace llegar, le mando mis condolencias y mucha fuerza para este momento. La foto de acá atrás mío también resume, como dije antes, la unión del plantel de este plantel de Estudiantes. Y a partir de eso, a pesar de que C3 estuvo bien en los primeros minutos, se fue apagando porque todo el equipo se fue apagando. La imprecisión se adueñó de Estudiantes, hacía todo muy lento. Cuando avanzaba un poquito después, Platense lanzaba un ataque rápido y retrocedía mal. Yo creo que esto se debe a la presencia de Sosa. Sosa, ídolo absoluto, uno de los jugadores más importantes de la historia de Estudiantes, de los más ganadores, no nadie lo va a discutir eso al Principito Sosa, pero que ya no está para estos rodeos, ya no está para los 90 minutos, ya no está para jugar desde el arranque. Y menos acompañado de Alexis Castro. Menos, muchísimo menos jugar acompañado de Alexis Castro, porque son dos jugadores parecidos que no te van a hacer un gran despliegue físico y lo dejan solo al volante central restante, que en este caso es Piovi, que viene teniendo un desgaste bárbaro en los últimos partidos y ya no está para lo que hizo contra Flamengo, que se comió la cancha y el mediocampo, al menos por 80 minutos al menos. Bueno, menos en Vicente López, en un partido de última fecha, en donde mayoría son suplentes. El futbolista también va con otra mentalidad a disputar ese partido, por lo tanto, falló ahí, yo creo, porque tampoco tenés otro, vuelvo a decir, y acá le doy la derecha al Cacique. No se trajo a nadie más en el volante. A mí me hubiera parecido correcto Piovi, Castro y un volante, un refuerzo que hayan traído, otro pibe, a Galarza, que está en la reserva y que viene pidiendo pista en primera, que no fue ni convocado. Bueno, ahí sí yo creo que se le puede caer a Medina. En vez de Sosa, ponelo a Galarza y a Sosa lo dejas para los minutos finales. Bueno, jugó Sosa y ralentizó muchísimo al equipo y mucho en el retroceso eso, en donde Platense pudo aprovechar con los espacios, no lo pudo traducir en goles, tuvo una clarísima justo en este retroceso donde Estudiante queda mal parado, lo amaga Ben Gauto sobre el final del primer tiempo a Mancuso, remató y pegó en el palo y uno decía, ay, por más de que Estudiante, vuelvo a decir, había tenido un buen comienzo de partido con el gol de Cetré anulado allí en los primeros minutos, tras un muy buen centro de Pereira cruzado, se fue diluyendo, Platense terminó muchísimo mejor, se mereció ir en ventaja, pero no convirtió los goles. Y Estudiantes en el segundo tiempo no comenzó con cambios, comenzó con los mismos 11, pero con una variante táctica, que era dejar de insistir por abajo. Veía que Platense te presionaba alto, vos estabas muy impreciso, bueno, pelotazo para arriba, ya está. Saquémonos el compromiso. Y arriba tenía Salario Calario, que el primer tiempo tocó poco y nada la pelota. En el segundo tiempo creció muchísimo Estudiantes, gracias yo creo a Alario, porque le tiraban los compromisos y él bajó muchas pelotas, peleó muchas divididas, pivoteó bien, peinó de buena manera. Para mí lo de Alario hoy fue terriblemente bueno. Fue muy bueno lo de Lucas Alario y te sirve muchísimo esto, gente. Muchísimo tener a Alario en un buen nivel, porque tenés a tu capitán titular y uno de tus referentes, Guido Marcelo Carrillo, que no venía bien, pero con el gol a Flamengo y con el buen partido que hizo frente al Mingau, yo creo que le puede levantar muchísimo a este equipo. Gaich, que cada vez que entra te da respuestas desde el banco, ya sea con goles o con actuaciones interesantes, desmarques, diagonales, un buen despliegue físico, y ahora lo tenía Salario, que no jugaba desde el principio de año prácticamente, y también te respondió muy bien, y para mí fue la figura hoy Alario, por lo determinante que fue en el segundo tiempo. Y no solo por el gol, vuelvo a decir, en el primero él peina la pelota para C3, fue terrible lo de Lucas Alario para bien. Comenzó a crecer Estudiantes con él. Platense aún así
seguía atacando, seguía teniendo profundidad, pero con poquito y nada y tampoco sin muchas ideas, ya sea de centro, de una que Mendía, el defensor central de Platense, gana en el área, lo anticipa Núñez y responde otra vez bien el ruso Jakovic. Bueno, seguía llegando Platense, pero Estudiantes fue saliendo de a poquito y yo creo que los cambios, ahí te das cuenta que cuando salió Sosa y un Piovi muy cansado y entraron Neves para hacer el 5 y Amondrain para hacer el volante mixto, el equipo cambió radicalmente. Estudiantes se posicionó mucho mejor en la cancha y prácticamente en la primera clara que tuvo del partido, sacando 2 goles que había convertido, también había convertido a Lario en fuera de juego al principio del segundo tiempo, me había olvidado de comentar eso. Una muy buena jugada colectiva, juega en largo, la baja Lario, C3 hace una genialidad, lo ve muy bien picar el espacio a Alexis Castro, que tampoco es un partido bárbaro en la televisión, le dieron la figura, no fue pésimo lo de Castro, pero para mí tampoco fue la figura. Voy a nombrar jugadores más importantes que Alexis Castro, que ya los estuve mencionando a lo largo del video. Y convierte un muy lindo gol. Bueno, se adelanta Estudiantes, da el golpe que no pudo dar Platense y se le acomodó un poquito el partido al pincha. Platense aún así dio un paso al frente, quiso atacarlo, pero incluso cuando estaban en 0-0 el partido, sin goles, tenía pocas ideas, ahora las pocas ideas se duplicaron, se multiplicaron, esas ideas que fueron ya de pocas a nulas, y encima con el nerviosismo de estar perdiendo de local. Bueno, Estudiantes empezó a tener más espacio en el fondo, de Platense no encontrarlos, quiso liquidar la historia, empezó a crecer mucho más Edwin Cetré, empezó a tener mucha más confianza luego de esa muy buena jugada por derecha. Aguirre también empezó a estar un poquito más activo, pero le costó mucho la finalización de las jugadas al ex jugador de Newell's Old Boys de Rosario, pero en una pelota parada Estudiantes logró golpear casi minutos después del primero, casi al instante, volvió a dar otra cachetada de calamar, porque C3 ejecuta una muy buena jugada preparada, la bajó Núñez en el segundo palo y entró Lucas Alario solo, y ahí en el segundo se terminó el partido, el cacique Medina realizó algunas variantes, ingresaron Pérez, que a cuentagotas algo hizo Pérez, Tobio Burgos que tuvo una clarísima allí tras un muy buen pase de Thiago Palacios que también ingresó y que respondió bien Borgoño. Hay que ver, Tobio Burgos es un jugador que me encanta a mí, que hay que recuperarlo, pero que lo arrancó pésimo este 2026, el 2025 había comenzado de excelente manera y las lesiones le jugaron una muy mala pasada a Joaquín, pero es un futbolista para mí con muchísimo potencial y yo creo que si se lo recupera, ojito con Tobio Burgos, ojito. Preocupación, no sé por Cetré, que salió allí medio tocado de su rodilla luego de una acción rara donde parece que se le traba ahí la rodilla. Bueno, espero que no sea nada para Edwin Cetré, porque hoy tuvo un muy buen partido, se lo vio mucho más confiado, se lo vio como el único que intentaba algo indistinto y el desequilibrante, perdón, que terminaba bien las jugadas. Hoy lo de C3 fue muy bueno en Vicente López. Asistencia, una muy buena ejecución de la pelota parada para el segundo gol, regates, bueno, un gol el primero que se lo había anulado también. Fue muy interesante hoy lo del colombiano, que yo lo critico mucho, le estoy pegando mucho últimamente, sí, pero es para que levante y que tenga un poquito de ese nivel que había tenido sobre el final del 2025. Bueno, hoy algo de ese Edwin C3 se vio, algo. Pero bueno, con ese algo ya te sirve y te basta y te sobra, porque es determinante y hoy lo fue en la cancha de Platense. Estudiantes ganó con un primer tiempo pésimo y un complemento en donde fue efectivo, levantó mucho las individualidades, los cambios que metió Medina entraron muy bien y yo creo que justificó el resultado y el triunfo con el correr de los minutos luego de convertir los 2 goles del partido. Las figuras, Jakovic en el arco, sin ninguna duda. A mí me gustó muchísimo, vuelvo a decir, lo de Lucas Alario, terrible, lo describí antes, pivoteó bien, peinó las pelotas, ganó por arriba, generó faltas, pelotas paradas. Es más, el segundo la genera él, también Lucas Alario la falta. Muy bueno lo de Lucas Alario y es importante tener esta buena competencia futbolística y sana entre los delanteros centros de Estudiantes de La Plata. Edwin Cetré fue determinante y vimos algo del buen nivel del colombiano final del 2025. Y ingresaron bien también activos Palacios, Pérez, también Tobio Burgos, Amondrain. Entraron bien los cambios. En general, un 6 puntos, estoy poniéndole a todos estos cambios que entraron del banco, 6 puntos y listo.
Mancuso no lo quiero destacar porque terminó muchas jugadas mal y en el primer tiempo sufrió mucho en defensa, pero de a poquito yo creo que se le puede ir y podemos volver a ver el buen Mancuso del 2024 y finales de 2023 de Estudiantes de La Plata, porque en el segundo tiempo levantó también Mancuso, levantó. Así que hay que tener también un poquito de fe en el ex capitán de la reserva de Boca Juniors. Muy buena fase regular de Estudiante de la Apertura, como dije al principio del video, puntero de su zona, pero eso para mí no es lo más importante, sino que de los 31 puntos te sirven para el anual, porque si te quedas fuera de todo a final de año, ese colchón de puntos que conseguiste, al menos en esta primera parte del 2026, te sirve para al final del torneo clausura en la fase regular, fecha 14, 15, 16, vas viendo si te metes en Copa Libertadores, vía tabla anual, que es una muy buena opción, y a lo que Estudiantes debería apuntar para seguir jugando la máxima competencia a nivel sudamericano. Te voy a estar leyendo los comentarios, pincha, coincidís o no con mi análisis, con mis opiniones a lo largo de todo este campeonato. Bueno, se vienen muchísimas cosas importantes para Estudiantes, está lejos de terminarse el semestre, lejos, a ganar el miércoles en Perú, que está muy necesitado Cusco. Si Estudiantes hace un partido inteligente, se traería 3 puntazos de oro a La Plata. Si te gustó este video, no te olvides de apretar el botoncito de like, suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos videos. Nosotros nos volvemos a encontrar cuando el fútbol nos llame. Gracias por ver, gente. Chau, chau.